Amigos oyentes, vamos a leer de nuevo la palabra de Dios este día. Y nuevamente leeremos los primeros 15 versículos de este capítulo 35 del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Hay un texto en el Salmo 50, versículo 15, que dice así: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y Jacob dijo: haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Que unir estos pensamientos nos trae a la reflexión, amados en Cristo. ¿Cuántas veces clamamos al Señor cuando estamos en angustia? Somos librados de la angustia, de la prueba, de la tribulación que nos ha venido. Y después nos olvidamos del Dios que nos atendió, que nos ayudó y que nos libró en el día de la angustia. No, nuestra responsabilidad después de recibir la ayuda divina es honrarle con nuestra vida, honrarle con nuestras palabras de gratitud, con nuestra rendición total a la voluntad de Él. Hoy vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, vamos a ver el mandamiento divino.
Luego, la preparación para el viaje. Después vamos a ver la protección divina que disfrutó Jacob y analizaremos de nuevo el nuevo nombre que Dios puso a este hombre. Dios le dijo, levántate, sube a Betel. Dios le recuerda un hecho del pasado. En un momento de peligro, Dios apareció a su siervo, pero Jacob no aprendió lo que debió ser para él una de las lecciones más importantes de su vida. ¿Cuál? Jacob no creyó a Dios. Dios le había hecho 3 promesas y él respondió con tres propuestas si es que Dios cumplía. Y si Dios no cumplía, tampoco él cumpliría. Sin embargo, Dios cumplió. Él no le creyó a Dios. Y esta incredulidad de parte de Jacob afectó adversamente su comportamiento y su conducta durante muchos años después. No fue una buena imagen de él, menos delante de Dios. La historia de Jacob después de Betel pudo haber sido otra, más honrosa, es decir, de la primera vez cuando Dios le apareció en el capítulo 28, cuando él dormía cabezerado con una piedra. Después de ese encuentro con Dios, su conducta, su historia debería haber sido otra, más honrosa para él y más glorificadora de Dios. Andando por la fe, no habría cometido los pecados que manchan su nombre. No habría él confiado en su propia estrategia y no habría conocido las amarguras que turbaron su vida. Y esto se repite por nuestra incredulidad, hermanos, por no creerle a Dios, porque cuando le creemos a Dios, le obedecemos. Por eso nuestros testimonios, si hacemos una mirada retrospectiva a nuestra historia propia, nosotros escribimos una historia a veces tan desagradable con nuestra conducta y comportamiento como cristianos, porque no creemos a Dios. Dios dice en su palabra, lo que el hombre siembra cosecha, y eso lo estuvo pagando bien Jacob. Estos mensajes son para despertar en nosotros un interés por la palabra de Dios y por ende un interés por someternos más al Señor. Cuando Dios le dijo que suba a Betel, inmediatamente se produjo la preparación para el viaje. La conciencia de Jacob fue despertada. Y el recuerdo de aquella vez en Betel, cuando Dios le apareció, cuando huía de su hermano, empezó a turbar su alma. Con él y con esa gente que le acompañaba, había ídolos, pecados, vestidos sucios, cosas que son incompatibles con la presencia y bendición divina. La presencia de Dios, la santidad y un buen testimonio son esenciales para todos los que desean servir al Dios vivo y verdadero con éxito. No lo olvidemos, hermanos. La gracia de Dios que pone la salvación al alcance de todos los hombres nos enseña también que vivamos en este siglo templada, justa y piamente, dice en Tito capítulo 2, versículo 12. La gracia de Dios afecta poderosamente la vida en relación con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios. Notemos el orden divino. Templanza, es decir, sobriedad. Justa, una vida justa es una vida que practica la justicia. Piadosamente, la piedad, el temor del Señor.
aprendamos la lección que esto insinúa y enseña a todos nosotros. Notemos que en el versículo 3, él explica los motivos del viaje. Hace de repente un brusco viraje del plural al singular. Cuando llega el momento de decir haré, ya no dice haremos, haré un altar. Todos debemos levantarnos, amados en Cristo, todos debemos levantarnos y subir a Betel. Pero yo personalmente haré el altar, porque Dios me respondió en el día de la angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Esto nos hace ver la tremenda influencia, para bien o para mal, que puede ejercer sobre los demás la vida, la conducta y el testimonio de un siervo de Dios que ocupa un lugar alto en su servicio. La responsabilidad personal del que ocupa un lugar alto está en exacta proporción al privilegio que disfruta y a la posición que ocupa. Él les dijo, haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¡Qué palabras más alentadoras! Luego viene, como dijimos, la protección divina. Durante el viaje, de acuerdo al versículo 5, durante el viaje, Dios los protegió. Estaba mirando el historial del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés para que transmita al pueblo de Dios en Deuteronomio 11:25? Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y cuando Josué manda a los espías para que vean y analicen el capital, es decir, el armamento, el arsenal con que cuentan los de Jericó, cuando tienen que hacer la toma de Jericó, la mujer de Jericó, Rahab la ramera, les dijo estas palabras que están registradas en el capítulo 2, versículo 9 de Josué. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¡Qué protección que da el Señor! El terror cayó sobre todas las comunidades, poblaciones por donde Jacob tenía que pasar. Fuertes enemigos y graves peligros amenazan a los viajeros, pero Dios los guía. Dios los protege y los cuida. Esto lo hace con nosotros también. Los que dañan a su pueblo, escuche bien, los que hacen daño a los creyentes jamás lo harán con impunidad. Dios los castigará, ya sea en los tiempos de su pueblo de Israel o en los de su iglesia. Hay maldición para los que persiguen a los que son del Señor, y hay bendición para los que los protegen. Siglos después de Jacob, Esdras pudo decir estas palabras registradas en el capítulo 8 de su libro. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. En el caso que estamos considerando, Jacob actúa al impulso de un mandamiento divino y no como resultado de sus propios deseos y proyectos. Todo le fue bien y oportunamente él y todo el pueblo que con él estaban llegaron felizmente a su destino, a Betel. Cuando vamos a Betel,
el Señor nos protege y llegamos felizmente para entrar en comunión con Él. Ahora, vuelvo al nuevo nombre que Dios le dio. Aquí en el capítulo 32, verso 28, ya en el arroyo de Jaboc, Dios le había dicho que ahora sí va a llamar Israel. Ahora en el capítulo 35, cuando ya ha obedecido y está en Betel, Dios le vuelve a decir estas palabras tan bien claritas. Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Jacob significa suplantador, engañador. E Israel significa el que lucha o gobierna con Dios. Con el nuevo nombre Jacob es conocido desde su visión en Peniel. La aceptación por parte de Jacob de este nuevo nombre implica su reconocimiento de la soberanía y señorío de Dios, y por ende de que de aquí en adelante no es su voluntad la que ha de imperar en su vida, sino la voluntad de Dios. El creyente en Cristo, nosotros, debemos tener presente no tan solo la bendita verdad de que Jesús es nuestro Salvador, sino que es también nuestro Señor. Normalmente este reconocimiento debería datar desde el momento de nuestra conversión, pero experimentalmente muy a menudo no sucede así. Que Dios añada su bendición. Continuaremos más adelante con este hermoso tema.